de la primera parte, que son conceptos que no solo sirven para la máquina de corriente continua, sino que también van a servir para la máquina de corriente alterna. Entonces, lo primero que vimos la clase pasada fue este tema del concepto de la regla del tirabuzón, que me determinaba el sentido del campo magnético que produce la circulación de corriente por un conductor eléctrico. Esto lo tenemos representado en el gráfico y lo que podemos hacer es invertir el sentido de la corriente. Lo que podíamos hacer acá era invertir el sentido de la corriente, con lo cual la regla del tirabuzón invertía su sentido y cambia la circulación de las líneas de campo magnético que genera esa corriente a través del conductor. Entonces el gráfico nos permitía cambiar el sentido de la corriente y entonces se invertía no solo la brújula en su orientación, sino también la línea de campo magnético. En este caso que está representado en la figura, el tirabuzón avanza de arriba hacia abajo, con lo cual las líneas de campo magnético mirando el conductor desde arriba tienen un sentido de circulación horario. Si invertimos el sentido de la corriente, el sentido de circulación de la línea de campo se invierte y es antihorario. Entonces, este era un concepto importante a la hora de aplicar la ley de Hopkinson, perdón, la ley de, ahora se me fue el nombre de la ley, pero bueno, ahora lo vamos a ver. La ley de Lorentz, ¿eh? El sentido de la ley de Lorentz que enuncia el sentido de desplazamiento de una fuerza que se crea al interactuar dos campos magnéticos, el producido por una corriente eléctrica y el producido por un electroimán, digamos. Entonces, concepto muy importante, según el sentido de circulación de la corriente, cambia el sentido del campo magnético que se produce concéntricamente al conductor. Bueno, y después un segundo concepto, a ver, vamos a ver, se me detuvo la función compartir. Ahí está. Segundo concepto era este, de la ley de Lorentz que mencionábamos recién. Es decir, acá tenemos un conductor sumergido en un campo magnético. Este es el campo magnético que va de norte a sur, o sea, la parte de arriba es norte, la parte de abajo es sur. La corriente que circula a través de él, que está dado, si cerramos el interruptor, produce una corriente. Esa corriente está dada por estas flechitas, ¿sí? Y aparece una fuerza que se determinaba en función de la regla de la mano izquierda. Es decir, al circular una corriente y producirse un campo magnético concéntrico al conductor, este reacciona con el campo magnético que tiene perpendicular a él, producido por el imán permanente, y esos dos campos magnéticos producen una fuerza sobre el conductor, que es la que está indicada en negro, es esta. Si nosotros invertimos una de las dos, o la corriente o el campo magnético, el sentido de desplazamiento del conductor se invertía. Es decir, invierto la corriente y el conductor se desplaza para el otro lado. Invierto el imán y también hace lo mismo. Ahora, si invierto las dos juntas, el conductor se mantiene en la misma posición. ¿Eh? Esta es la idea de la ley de Lorentz y se aplica la regla de la mano izquierda o mano motora, porque aquí se aparece un movimiento.
La regla de la mano derecha o generadora es para la ley de Faraday, donde se produce una fuerza electromotriz inducida. Pero para ello tiene que haber movimiento, como habíamos dicho, ¿no? Entonces esta es la ley, lo que dice la ley de Lorentz. Muy importante en el funcionamiento de las máquinas eléctricas, tanto sea la máquina de continua, como después vamos a ver en la máquina de alterna asincrónica, ¿no? Vamos a ver el otro. Espérate, se me fue este. El otro que teníamos, el otro importante también, muy importante, es este caso, donde hay un campo magnético producido por el imán permanente, que las líneas de campo van de norte a sur, están indicadas en azul. Eh, la corriente, la corriente inducida, es la que está indicada con las flechitas. Al haber un movimiento de un conductor sumergido en un campo magnético, en los extremos de ese conductor se produce una fuerza electromotriz que tiene la forma que está indicada en el gráfico de arriba, una forma senoidal. Esto es porque la proyección de un movimiento circular daba un movimiento senoidal o viceversa. Cuando vimos corriente alterna, esto lo expresamos bajo el concepto de dominio temporal y dominio fasorial. Entonces, aquí esto tiene una manivela, que es la que por la donde se está introduciendo el movimiento de la espira. Hacemos girar la espira y al girar la espira tenemos anillos rosantes, dos anillos rosantes, uno para cada extremo de la espira y un par de carbones que están tocando sobre esos anillos rosantes. Entonces, el movimiento de la manivela me genera una fuerza electromotriz que va aplicada sobre esta resistencia que está indicada ahí en color verde, tiene una R arriba. Entonces esa resistencia se descarga del generadorcito elemental. Y ahí, como tenemos anillos rosantes, la fuerza electromotriz inducida tiene forma senoidal, como está indicado en el gráfico de arriba. Ahora, si nosotros queremos que esto sea una corriente o una tensión que tenga solo un sentido, solo sentido positivo, lo que hay que hacer es rectificarla. ¿Cómo la rectificamos? Aplicando, cambiando los anillos rosantes por un colector. Dos delgas separadas, aisladas eléctricamente entre sí, y dos carbones que están fijos. Entonces, en ese caso, hemos invertido la parte negativa, la hemos hecho positiva porque la estamos rectificando mecánicamente. Siempre la, la delga que está debajo de la misma de la misma escobilla, tiene siempre la misma polaridad. Entonces, por eso este colector elemental ejerce la acción rectificante. Lógicamente, en una máquina real va a haber un par de escobillas, en el caso de un par de polos, y muchas más delgas en función de la cantidad de bobinas que tenga. Después vamos a ver el concepto de cómo es que quedan interconectadas todas las bobinas del rotor, que lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, la dirección del movimiento
¿Y cómo cambiamos la, la fuerza, el valor de la fuerza electromotriz? Y cambiando el sentido de rotación. Es decir, si lo hacemos para el otro lado, tendremos la parte negativa. Y si lo hacemos en sentido contrario, tenemos la parte positiva. Esto con colector, lo que se nota es un cambio en la fase. ¿Mm? Giramos en un sentido o giramos en el otro. Y también habíamos visto que por estar la fuerza electromotriz inducida afectada de una derivada, es la variación del flujo con respecto al tiempo, la derivada del flujo con respecto al tiempo, cuando cuando la espira está paralela al campo magnético, es decir, que prácticamente si está paralela no concatenaría línea de campo, pero al estar afectada por una derivada, la tensión generada es máxima. Y si estuviese concatenando todo el campo magnético, a ver si la puedo detener, ahí la tensión sería, la fuerza electromotriz inducida sería máxima. Sería cero, perdón. Si concatenamos todo el campo magnético, fíjense el puntito azul que se va trazando sobre la señal alterna. Entonces, en esa posición de la espira, la fuerza electromotriz inducida sería cero. Y se ve claramente también en el voltímetro cómo va variando de negativo, cero, máximo positivo, vuelve a cero y máximo negativo. Esto con colector solamente lo tenemos en un solo sentido. Está haciendo la función de rectificador mecánico. El colector es elemental conformado por dos escobillas y dos delgas. Bueno, este es el principio de funcionamiento del generador de corriente continua, pero el concepto de inducción de una fuerza electromotriz inducida en una espira también va a ser válido para la máquina alterna, ¿no? Por eso es importante entender esto. Muy bien. Vamos al otro. Y este es el concepto de motor. Al revés que antes, en el generador elemental, ahora, en vez de conectar una resistencia, alimentamos con una tensión las dos escobillas, imponemos una corriente desde afuera en la espira, y entonces aquí se aplica la regla de la mano izquierda, a diferencia de la anterior, que era el efecto generador, que era la regla de la mano derecha, y se determina con esa regla de la mano izquierda, atajando el flujo con la palma de la mano. Los cuatro dedos indican el sentido de circulación de la corriente y el dedo pulgar el sentido del desplazamiento. Entonces, si invertimos el- la polaridad de la alimentación, ahí invierte el sentido de giro. ¿Eh? Esto tiene que ver, es similar a lo que vimos en la ley de Lorentz, pero la ley de Lorentz lo vimos en una configuración lineal. Acá lo estamos viendo en una configuración circular, pero es la misma ley, es la ley o la regla de la mano izquierda. ¿Eh? Esta es la corriente, este es el campo magnético y esta es la fuerza Lorentz que aparece por la interacción de ambos campos magnéticos. Muy bien. Eh, Vamos ahora a ver.
Estamos en esta. Ahí tenemos un alumno. Con todos estos conceptos, bueno, ahora, con todos estos conceptos, vamos a plantear la ecuación fundamental de la máquina de corriente continua. La expresión, si vemos el circuito, digamos, básico que hemos planteado, con una bobina que me indica Profe, perdón, el video no se ve, ¿eh? ¿No lo están viendo? El campo magnético, la habíamos ¿Ah? No, no llamado se ve el video. esta U. Ah, a ver, esperen un momento, por favor. Esta bobina era la encargada de generar el campo magnético. Y por el otro lado, la armadura de la máquina, es decir, lo que oficia como rotor, estas serían las escobillas que tocan sobre las delgas del colector, y el circuito externo, Espérenme, muchacho, a ver. según cómo ingrese la Ahí se energía, veía igual. tendremos ¿Ahí se veía? las expresiones con, Sí, se veía, pero había un cuadrado azul en el medio de la pantalla. vamos a plantear la ecuación, y vamos a ver que Ahí se está para el viendo, signo ¿no? positivo la ecuación responde al motor, Ahora se para el ve. signo negativo la ecuación va a responder al generador. Esto va a ser la corriente de armadura, No, ahí no, profe. No, ahí no se ve. de armadura, y Está esta va a ya como rayada. ser la tensión ¿Ahí se ve? de generación Sí, ahí sí. o de alimentación en el campo. Con todos estos conceptos vamos a plantear la ecuación fundamental de la máquina de corriente continua. La expresión, si vemos el circuito, digamos, básico que hemos planteado, con una bobina que me indica el campo magnético, generadora del campo magnético, la habíamos llamado esta U de excitación, acá aparecía una corriente de excitación, esta bobina era la encargada de generar el campo magnético. Y por el otro lado, la armadura de la máquina, es decir, lo que oficia como rotor, estas serían las escobillas que tocan sobre las delgas del colector, y el circuito externo, según cómo ingrese la energía, si en forma eléctrica o en forma mecánica, tendremos las expresiones correspondientes, ¿no? Luego, ahora vamos a plantear la ecuación y vamos a ver que para el signo positivo la ecuación responde al motor, y para el signo negativo la ecuación va a responder al generador. Esto va a ser la corriente de armadura, y esta va a ser la tensión de generación o de alimentación en el caso del motor. Esto va a tener un giro, y entonces la tensión en bornes va a ser igual a la fuerza electromotriz, que habíamos dicho que era K por N por phi, más o menos, según sea motor o generador, la
y de armadura por la resistencia de armadura, que no la hemos dibujado, es una resistencia que me indica qué valor de resistencia óhmica tiene esa armadura y por lo tanto va a haber una caída en la armadura, con lo cual esto queda IA por RA. Esta es la ecuación fundamental de que estamos hablando, que surge del circuito que hemos planteado, y para el caso positivo es motor y para el caso negativo es generador. Muy bien. Veamos el caso de la potencia, teniendo en cuenta este generador. Si a esa expresión la multiplicamos por ambos miembros por la corriente de armadura, nos va a quedar que es EA por I sub A más menos IA cuadrado por RA. Perdón, acá puse E sub A, es E por IA. Muy bien, entonces en esta expresión, al haber multiplicado por IA, la corriente de armadura, IA cuadrado por RA no es ni más ni menos que la potencia disipada en la armadura. Potencia disipada en armadura. E por IA es la potencia mecánica en la armadura. Potencia mecánica en la armadura. Y esto podemos hacer otras consideraciones, esto es del lado eléctrico, pero interno a la máquina, digamos, interno a la máquina. Si fuésemos a considerar esto con características, digamos, con parámetros mecánicos, la potencia mecánica sería E por IA, y del lado mecánico sería omega, velocidad, cupla por velocidad. Esto en unidades, potencia mecánica en watt, W en segundo a la menos 1, y la cupla en joule. Cupla en joule. Después, la potencia mecánica, si la queremos expresar en watt, en RPM y en kilográmetros, entonces esa potencia mecánica debemos hacer omega seguir n 2pi n sobre 60, 2pi n sobre 60 por 9,81 por la cupla para pasaje de unidades. Esto quedaría 1,028 velocidad por cupla. Y acá la n es en RPM y la cupla es en kilográmetros. Muy bien. Por supuesto, podemos despejar la cupla sería la potencia mecánica sobre la velocidad multiplicado por 0,975, que es la inversa de 1,028. Bueno, estos son la comparación de parámetros eléctricos con parámetros mecánicos en la consideración de la potencia. Si a alguno le quedó alguna duda de esto, vamos a asemejar esto que está acá, no es más ni más ni menos que el imán permanente que veíamos en los ejemplos elementales, digamos. Acá, en vez de un imán permanente, es un electroimán el que produce el campo magnético norte-sur. Entonces, la excitación está representada por esta bobinita alimentada por una tensión de continua, circula una corriente continua, que es la I de excitación, y
Este sería el campo de la máquina. El campo de la máquina. Y lo que está indicado en- que dice una E en el medio, que es la generación de la fuerza electromotriz, no es ni más ni menos que el conjunto de espiras que están arrolladas en el inducido de la máquina y que lo llamamos armadura. Entonces, a ver si puedo borrar esto. Esto, entonces, sería la armadura de la máquina o el rotor de la máquina. Esto sería el estator y este otro sería el rotor de la máquina. Entonces, con estos dos circuitos independientes, después veremos que podemos conectar los campos, el campo en serie o en paralelo con el inducido, entonces nos va a dar origen a la máquina de excitación independiente, como está indicado en el dibujo, o excitación derivación si el campo estuviese en paralelo con la armadura, o excitación serie si estuviese en serie con la armadura, o si existiesen los dos campos, el derivación y el serie, en cuyo caso la máquina sería una máquina compound. Entonces esos son todos los tipos de excitación que podríamos encontrar en una máquina de corriente continua. Denme un minuto, ya vamos acá y vamos a compartir. Bueno, en este dibujo, acá el campo está en paralelo con la armadura, por lo tanto esto va a ser una máquina derivación. Fíjense que el campo está en paralelo, ¿eh? Campo está en paralelo con la armadura. En ese caso, cuando está en paralelo, el campo de derivación se denomina con la letra CD. eh, el inducido se indica con AB. Estos que son los polos auxiliares, que son los que corrigen la posición de la línea neutra, con GH. Entonces ustedes podrían llegar a tener una bornera de la máquina, que vamos a tratar de dibujar acá, así a grandes rasgos, con 6 bornes, por ejemplo, ¿no? Que en este caso podría ser, vamos a ver, vamos a cambiar el color acá, si podemos. Por ejemplo, esta podría ser el inducido AB, los campos, los polos auxiliares, que podrían ser GH, estoy dibujando con el mouse, por eso, y los campos de derivación, que serían CD. Esto sería la bornera de una máquina de derivación, con 6 bornes afuera. Hay algunos casos en que el puente entre G y B, sí, bien digo, está hecho internamente y solamente tenemos AH. Eso se suele dar en una máquina compound, es decir, cuando también existe el campo serie. Entonces seguimos manteniendo los 6 bornes y dos de los bornes van a ser EF, correspondiente al campo serie. Bueno, a todo motor de esta naturaleza que supere los 4 o 5 kilowatts, es necesario, para ponerlo en marcha, implementarle un método de arranque. Ese método de arranque es agregando una resistencia al inducido para que el inducido quede sometido a una tensión reducida y poderlo poner en movimiento sin que tome demasiada corriente de la red.
de la red de corriente continua, ¿no? Entonces, el campo tiene que recibir la tensión nominal, pero la armadura recibir a través de un reóstato una resistencia intercalada que me reduzca la tensión que se aplica a ese inducido para poder tomar menos corriente y poner en movimiento el motor. Bueno, eso es lo que está indicado en este dibujo. Este dibujo, este dibujo es una resistencia, a ver, una resistencia que es esta, que va en serie con la armadura, ¿sí? Por eso se llama R de rotor. El cursor, que es un cursor conductor, el cursor este es un cursor conductor, y esta también es una isla conductora. Esta que está acá es una isla conductora que va sobre una pequeña bobinita de autorretención de la palanca, que se la denomina M de magneto, y la L es de línea. L de línea, R de rotor y M de magneto. Entonces esto se lo conecta al motor para ponerlo en funcionamiento. Cuando la manija, la manivela está en esta posición, está toda la resistencia intercalada en la armadura, con lo cual la armadura recibe una tensión reducida. Y el campo, como esto es conductor, y la manivela también, siempre está recibiendo la máxima tensión, tiene una pequeña bobinita de autorretención en serie. Para el caso de que se corte la alimentación, entonces la manija vuelve automáticamente a su posición inicial para que si se restablece la tensión no arranque en forma directa el motor de continuo. Entonces, por eso esta bobinita de autorretención, cuando se elimina la tensión, el reóstato vuelve a su posición inicial y no se impide que se arranque sin la resistencia intercalada. Bueno, vamos a borrar todo esto porque si no, si seguimos avanzando, nos impide ver el dibujo. Y acá a continuación vamos a ver el reóstato ya conectado al motor y aparece acá el concepto de regulación de velocidad. Concepto de regulación de velocidad. Concepto, concepto, concepto de regulación de velocidad de la expresión de la ecuación general de la máquina de corriente continua, que es esta. Nosotros obtenemos que la velocidad en un motor de corriente continua es U menos I por RA sobre K por phi, esta que está indicada acá. Despejamos de esta expresión, tomando el positivo que es el motor, despejamos la velocidad en esta expresión, ¿eh? Estoy indicando acá. Despejamos la velocidad y nos queda de esta manera. Entonces, acá aparecen tres formas de variar velocidad. Una es disminuyendo la tensión, porque no la puedo aumentar. La tensión tiene un valor nominal, podría disminuirla, no aumentarla. Aumentarla tal vez en un 10%, no mucho más. Pero lo que puedo hacer es disminuir la tensión, con lo cual si disminuyo la tensión, la velocidad disminuye por debajo de la nominal. ¿Eh? Esa es una de las formas de variar velocidad en un motor de corriente continua, disminuyendo la tensión por debajo de la nominal. La otra forma es agregando una resistencia externa acá, una resistencia externa que
Bien podría ser esta del reóstato, esta resistencia. Y yo la estoy agregando. Si yo detengo el reóstato en una posición intermedia, voy a tener una velocidad inferior. O sea, en la variación de este reóstato, si soporta la corriente nominal, estoy variando la velocidad por debajo de la nominal, al agregar esta resistencia que es externa a la armadura. Entonces, ese es el segundo método. Una variando la tensión, la otra agregando una resistencia externa en serie con la armadura, y la tercera es agregando una resistencia externa en serie con el campo. En serie con el campo, vamos a borrar todo esto, en serie con el campo, no la tenemos dibujada, pero ¿dónde estaría? Estaría conectada en serie con el campo, por ejemplo acá. Y si la hacemos variable, entonces, ¿qué logramos con esto? La tensión de alimentación, si aumentamos la resistencia por esta rama, disminuye la corriente, disminuye el flujo, y entonces al disminuir el flujo, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad aumenta por encima de la nominal. Al disminuir el flujo, la velocidad aumenta por encima de la nominal. Al aumentar la resistencia de armadura, la velocidad disminuye por debajo de la nominal, y al disminuir la tensión de alimentación, la velocidad disminuye debajo de la nominal. ¿Cuál es la desventaja de uno de estos métodos? El de la resistencia de armadura tiene la desventaja de que como por la armadura circula la corriente de la máquina, la nominal, digamos, porque la de excitación es un porcentaje muy reducido de esta, entonces acá este reóstato tiene que tener característica de disipación, porque va a consumir demasiada potencia, o va a circular demasiada corriente por él, con lo cual disminuye el rendimiento. Entonces, los dos métodos que se utilizan, este prácticamente no se utiliza salvo alguna aplicación especial, el de la resistencia intercalada en la armadura. Los dos más utilizados son la reducción de la tensión de alimentación y la reducción del flujo. En un caso aumenta por encima de la nominal y en el otro caso va por debajo de la nominal. Entonces aparecen estas dos curvas de cupla en función de la velocidad del motor, y la, tomando acá la velocidad nominal en el sub cero, esta, entonces la característica por la cual disminuyo la tensión, disminuye la velocidad, y eso se hace haciendo la variación de la tensión a cupla constante y a potencia creciente o decreciente, según el sentido que lo tomemos, ¿no? Si partimos de la velocidad nominal, se hace a potencia decreciente y a cupla constante. Y si variamos el flujo, es decir, colocamos una resistencia en la excitación, disminuimos el flujo y esa variación de velocidad se hace por encima de la nominal a potencia constante y cupla decreciente. Eh, Estas son las dos características más importantes del motor de corriente continua. Bueno, está entendido, ¿no? Entonces, hay tres formas de variar velocidad. Una, poco utilizada, que es la resistencia de armadura intercalada en el rotor de la máquina, y reduciendo tensión o reduciendo el flujo, en cuyo caso, en el caso de tensión vamos por debajo de la nominal y en el caso del flujo vamos por encima de la nominal. Bueno, esto ya lo hemos visto en la anterior, así que vamos
A ver, denme un minuto. Bueno, acá tenemos dibujadas así a mano alzada, porque lo importante de esto es tener idea de cómo varía la ley de variación. Las características externas de un generador de corriente continua. Fíjense que hay dos, uno el diferencial, se lo voy a tratar de marcar con este color, uno el diferencial, que es este, que se lo puede poner en cortocircuito. Fíjense que acá está circulando una corriente de cortocircuito cuando la tensión está en cero, ¿eh? Esto debido al magnetismo remanente. Y una tensión eh, derivación, con el campo en derivación, que es el que está en verde, ese lo vamos a poner acá en otro color, el que está en verde es este, que también se lo puede poner a un cortocircuito, pero a una corriente menor. El que está en amarillo, la característica del generador compound diferencial, es el que se utiliza en la soldadura rotativa, es decir, como se puede poner en cortocircuito y circula una corriente elevada, me permite hacer la acción soldante. Entonces, la soldadura eléctrica hay dos versiones. Una que utiliza un generador de corriente continua compound diferencial, es decir, con los dos casos, con los dos campos conectados en forma inversa, uno del otro, el campo de derivación y el campo serie. Entonces, eso me da origen a un generador de compound diferencial que se utiliza en soldadura rotativa, soldadura eléctrica rotativa. La otra forma es con un transformador de elevada dispersión que me permite colocarlo en cortocircuito. Estas son las dos características fundamentales del generador de corriente continua, ¿no? El diferencial y el derivación. El generador serie prácticamente eh, ha caído en desuso. Antes se lo utilizaba, por ejemplo, en tracción eléctrica para, a medida que iban entrando los trenes en la línea, era generador serie que iba aumentando la tensión de la línea para compensar la caída que introducía cada tren en la línea y más o menos permanecer la línea a una tensión constante. Entonces, esta característica serie que estoy dibujando ahora dependía de la corriente, la tensión del generador dependía de la corriente que estuviese circulando. Entonces, cuando ingresaba un tren en el túnel del subte, por ejemplo, elevaba la tensión de la línea para mantenerla más o menos constante a lo largo de todo el trayecto. Pero eso ha caído en desuso porque ahora ya no se utilizan más este sistema, sino que se utilizan líneas de corriente alterna que se la rectifica en el tren y se regula frecuencia. Entonces el sistema ha cambiado totalmente y esto se ha dejado de utilizar. Puede existir alguna en funcionamiento, algún sistema en funcionamiento de estos, pero lo que se construye nuevo, lo que se hace nuevo, eh, adopta otra tecnología diferente. Y después perdónenme un minuto, después tenemos, a ver, tenemos acá las curvas características del motor, que las tres fundamentales son la característica de velocidad,
la característica de cupla y la característica mecánica, que es digamos, la utilización de las dos anteriores convertida en característica mecánica. Una, la variable de velocidad de la corriente, parámetro de la cupla, en el caso de la de cupla, corriente y velocidad, y en el caso de la mecánica, velocidad y corriente, manteniendo por supuesto constante para trazar la característica, la tensión y la corriente. Y entonces, en función de esto, para la excitación independiente, tenemos esta forma de la curva, cada una de las tres curvas, cómo va variando la velocidad, cómo va variando la cupla y cómo va la característica mecánica de cupla en función de velocidad. Fíjense que esto es excitación independiente, es decir, está, el campo está desconectado de la armadura, ¿no? Es una excitación independiente. Por lo general, esta excitación independiente, si se hace que la tensión nominal sea coincidente con la de armadura, bien se lo puede utilizar como independiente o bien se lo puede utilizar como derivación. Las curvas son similares. Fíjense que estas son las curvas para la excitación independiente y estas son las curvas para la excitación en derivación o paralelo. Son muy similares. Acá el campo está en paralelo con la armadura y las curvas, fíjense, son muy similares. ¿Eh? Y después viene la excitación serie, porque es el motor más utilizado, es el que se utiliza actualmente. Todavía hay mucho funcionando con este tipo de motor en tracción eléctrica, porque el motor serie tiene una elevadísima cupla de arranque, ya que la cupla de arranque depende del cuadrado de la corriente. La corriente de armadura, la excitación es la misma, por lo tanto la cupla depende del cuadrado de la corriente. Entonces tiene una elevadísima cupla de arranque y se lo sigue utilizando en motores en tracción eléctrica, a pesar de que paulatinamente está siendo reemplazado también por los motores asincrónicos trifásicos con regulación electrónica, ¿no? Muy bien, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, y lo que nos queda ver sería los cuatro cuadrantes, es decir, representar esta máquina en los cuatro cuadrantes. Dijimos que la potencia mecánica la potencia mecánica está expresada como cupla por velocidad, potencia eléctrica U por I. Si llevamos en el primer cuadrante tensión en función de corriente, cupla y velocidad en función de cupla, entonces tenemos estos sentidos tomados como positivos, cupla y velocidad tomado como positivo, la circulación de la corriente tomada como positiva, Perdón, aquí la profesor. potencia, sí, Sí, no se está viendo el gráfico de los cuadrantes. Creo que está viendo el ¿no? gráfico de regulación de velocidad del motor. Ah, a ver, espera un minuto, a ver, Hasta recién se veía todo perfecto. Justo ahí se trabó. a ver, a ver, a ver, ¿por qué no lo veo? Bueno, vamos a ver ahora. A ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, bueno, les decía que esta es la representación de la máquina de corriente continua en los cuatro cuadrantes. Potencia mecánica, cupla por velocidad, potencia eléctrica, corriente por tensión o tensión por corriente. Representamos en el primer cuadrante tensión y corriente, velocidad y cupla. Ambos son positivos, por lo tanto, si tomamos como positivo la parte de arriba, negativa la parte de abajo, así es la circulación de corriente.
y esto sería un motor, un motor. Pasamos al segundo cuadrante, ahí la cupla y la corriente pasarían a ser negativas, con lo cual esto se comportaría, esta máquina se comportaría en el segundo cuadrante, tomando como referencia lo que hemos hecho en el primero, como un generador, como un generador. Estamos en este cuadrante, ¿no? Generador. Y en el tercer cuadrante se invierte tanto la cupla como la corriente, como la tensión y la velocidad. Por lo tanto, si lo comparan con el primero, esto también es un motor en sentido opuesto, digamos, ¿eh? En sentido opuesto. Esto es lo mismo en sentido opuesto. Y esto va a ser lo mismo en el otro sentido también. Es decir, acá tenemos en el segundo cuadrante tensión y velocidad positiva y cupla y corriente negativa. Y en el cuarto cuadrante tenemos cupla y corriente positiva y tensión y velocidad negativa. O sea que esto, fíjense, cupla y velocidad están invertidas en el segundo y en el cuarto cuadrante, una con respecto a la otra. Y lo mismo sucede en el motor que está en el primero y en el tercer cuadrante. Es decir, que en resumidas cuentas, depende de por dónde ingrese la energía, la máquina de corriente continua será un motor o será un generador. Y será un motor o será un generador, las conexiones de los campos son iguales para ambos tipos, es decir, puede ser motor, excitación serie, excitación derivación, excitación compound o excitación independiente. Y lo mismo para el generador. Estos son todos los conceptos fundamentales de la máquina de corriente continua, los que hemos visto en la clase pasada y lo que hemos visto en esta. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, no. No hay preguntas. Bueno, entonces hoy, como hemos terminado tan rápido, vamos a, vamos a dejar acá y recuerden que el sábado que viene vamos a tomar un recuperatorio del segundo parcial, aquellos que vinieron a la primera edición y los que quieran levantar la nota como para seguir en condiciones de promocionar. Recuerden que hay que tener 8 de promedio, 8 en el último parcial, en el tercero que va a ser multiple choice y promedio 8 en los otros dos. O sea, 8 en el último y promedio 8 en los otros dos. ¿Está Perfecto, bien? muy bien. Bien, profe. Bueno, muchachos, por hoy ha sido cortito el tema, porque hemos terminado rápido. Profe, le hago una consulta. Sí. El, 8 de promedio entre los primeros dos, ¿puede ser que dijo? Claro, vos podés tener en el uno 9 y en el otro 7. Y si tengo 16. También. Ah, bueno, perfecto. Claro, 16 te da 8 y 8 en el último es 8 de promedio. Solo para una duda que me había quedado, Perfecto, que muchas gracias. Ok. yo tengo 8 ¿Eh? 7 si en el último me saco 9, estaría en condiciones de promocionar. Sí, también. Perfecto, está, listo. Solo para claro. Gracias. Bueno, muy bien. Nos vemos el sábado entonces, muchachos. Perfecto, buen fin de semana, profe. Buen fin de profe. Saludos. Dale, Chau. profe, nos vemos. Chao, suerte.